¿Qué tal? Mi nombre es Paco y soy técnico de sonido. Como podéis ver, hoy tenemos un poco de chiringuito montado aquí, ¿vale? Si has entrado a este vídeo, seguramente es que te interesa bastante el tema de los micrófonos para streaming y para podcast, ¿vale? Como podéis ver, estoy muy bien acompañado, tengo un Rode PodMic, os lo presento, y tengo un Shure SM7, que seguramente te suena este micrófono y ya se lo has visto a grandes streamers y a grandes influencers. La verdad es que es un micrófono que en estos 2 últimos años quizá se ha puesto mucho de moda, pero es un micro legendario, mítico de Shure, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es hablar un poquito por qué la elección de estos micrófonos para stream y para podcast. Los vamos a comparar también, vamos a ver su sonoridad, vamos a ver también cosas que hacen falta para sacarle el máximo rendimiento a estos micrófonos y vamos a estar también pues valorando los pros y contras de elegir este tipo de micrófono o de elegir otro tipo de micrófono como podría ser un micrófono de condensador. Como podéis ver, aquí tengo una tarjeta de sonido, ¿vale? Porque luego vamos a estar grabando y los vamos a comparar. Esta cajetilla de aquí, que si os quedáis hasta el final del vídeo vais a descubrir para qué es, pero esto es 100% necesario para utilizarlo con estos micrófonos. Y luego, pues nada, los dos micros, el Rode PodMic y el Shure SM7. Así que empezamos. Bueno, como siempre ya sabéis, yo os voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Antes que nada, deciros que yo, cuando me planteé evolucionar el podcast que tenemos, que se llama Tollback, por cierto, por si no lo sabías, me planteé evolucionar el podcast. Antes usábamos tan solo los micrófonos, ahora estamos utilizando 4 micrófonos. Y yo quería utilizar 4 micrófonos iguales para tener el mismo color en las voces, el mismo tipo de sonoridad, ¿vale? Entonces me decanté por el Rode PodMic. ¿Por qué me decanté por el Rode PodMic? Básicamente es una cuestión económica. En un principio me hubiese gustado decantarme por 4 Shure SM7, pero las cuestiones económicas pues no me lo permitían, ¿vale? Para salir de dudas, el Shure SM7 ahora mismo está rondando los 360 euros más o menos y el Rode PodMic ahora está rondando a mí me costó unos 105, 110 y creo que ahora está en 100 o 95 euros, ¿vale? Así que la diferencia es abismal, estamos hablando casi de 4 veces más el precio de un micrófono, multiplicado por 4, la verdad que al final me decanté por el Rode PodMic. Estuve viendo muchas reviews, muchos vídeos que lo comparaban y la verdad que, bueno, al final me decanté. Lo probé y la verdad es que estoy encantado con este micrófono, no es que le vaya a hacer publicidad al Rode PodMic, pero la verdad que es un micrófono que da la talla y que se puede enfrentar tranquilamente al Shure SM7. Ahora después, cuando hagamos un poco de prueba, lo vais a ver. Vamos a hablar un poquito de así la primera vista y un poquito de la construcción, ¿vale? Os voy a poner unas imágenes en detalle para que lo veáis también, ¿vale? Son 2 micrófonos muy robustos, la verdad. Estamos hablando de micrófonos que rondan el kilo de peso. Son 2 micrófonos de construcción metálica, no tienen nada de plástico. Una cosa que hay que tener en cuenta es el soporte. No sé si se aprecia en cámara, pero estos soportes son soportes que pesan bastante, ¿vale? Yo antes tenía un soporte pues más básico. El problema que si le colocas este micrófono que pesa 1 kilo es que con cualquier golpe que le des pues acaba tumbando y se puede caer. Si vais a utilizar soportes de estos tipo de flexo que van cogidos a la mesa, tener en cuenta que hay pesos, o sea, cuando compréis el flexo aseguraros de que puede soportar más de 1 kilo, porque si no todo el día se os va a estar cayendo y el muelle no es lo suficientemente fuerte, ¿vale? En cuanto a construcción, como podéis ver, el Shure SM7 tiene esta espuma de aquí, que hace de filtro antipop. Seguramente lo habéis visto en algún vídeo en el que le quitan la espuma, también puede ser. El Rode, en ese sentido, lleva el filtro integrado en su parte interior, que eso ya lo veremos. Y una cosa que los diferenciaría un poquito y que a mí me gusta es que el conector del Shure SM7 viene aquí en la parte frontal acodado, y este no lo tiene, ¿vale? Y para mí, bueno, es un pequeño detallito. En cuanto a estética, pues delante de cámara el cable queda más bien disimulado, más bien recogido, pero bueno, al fin y al cabo eso es un detallito, ¿vale? Pero en cuanto a construcción, 2 micrófonos muy robustos, muy duros, son bonitos estéticamente, ¿por qué no decirlo? Y bueno, la verdad que así, a primera vista, ambos son micrófonos que los ves y dices: estoy comprando un producto de calidad y creo que este va a ser un buen micrófono. Shure SM7, Rode PodMic, ambos micrófonos dinámico y ambos micrófonos cardioide. ¿Por qué me he decantado por un micrófono dinámico y no un micrófono de condensador? Bueno, la gracia de los micrófonos dinámicos, primero, es que lo podemos utilizar sin una tarjeta de sonido que necesite Phantom Power, que veo que para muchos eso en ocasiones es un problema, ¿vale? Y luego, el hecho de utilizar micrófonos dinámicos, ¿qué pasa? Micrófono dinámico es mucho más duro, mucho más robusto. Micrófono de condensador es más sensible, nos saca mucho más todos los detallitos, ¿vale? Si vamos a utilizarlo en una sala no tratada acústicamente, como es esta, por ejemplo, o como puede ser la sala de cualquiera de vosotros, una habitación en la que hacéis los directos, por ejemplo, y no la tenéis tratada acústicamente,
os conviene mucho más un micrófono dinámico, un micrófono que no es tan sensible, que no capta tanto los desperfectos acústicos que pueda tener la sala, ¿vale? En cambio, un condensador, pues todo eso, pequeños ruidos, si no estáis solos en casa, en el comedor hay alguien con la tele o pasan coches por la calle, el micrófono de condensador seguramente os va a captar esos pequeños ruidos de fondo, o el ordenador, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Estos micrófonos, la verdad que son micrófonos duros, micrófonos robustos. Luego en el otro vídeo veréis algún truquito más para eliminar el ruido de fondo y esta es la razón principal por la que yo me decanté por micrófonos dinámicos. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que a nosotros nos preocupa. Cómo suenan estos micrófonos y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poquito su respuesta en frecuencia, ¿vale? Os voy a poner las dos respuestas en frecuencia de los dos micrófonos y vais a ver que son muy similares. El Rode PodMic solo tiene una respuesta en frecuencia y es esta y fin de la historia, ¿vale? El Shure SM7 tiene un poquito de variaciones. Aquí en la parte trasera tenemos unos switches y estos son unos filtros que nos permiten dejar el micrófono totalmente plano. Yo ahora mismo lo tengo plano para así equipararlo al Rode PodMic, ya que el Rode pues no tiene esta opción de poder aplicar filtros. Tenemos la opción de ponerlo plano, tenemos la opción de poner un filtro pasaaltos y recortar un poco la zona de graves, y luego tenemos una opción de hacer un realce en la zona de agudos, ¿vale? Para mejorar un poquito pues la inteligibilidad de la palabra de cuando estamos hablando, un poquito conseguir ese aire que a muchos cantantes les gusta y también a gente pues cuando habla enfrente del micrófono. Luego, en cuanto a respuesta en frecuencia, si nos ponemos a compararlas, como podéis ver, son muy similares, ¿vale? Ambos tienen un pequeño realce sobre la zona de 200 Hz, que eso lo que hace es conseguir una voz redonda, una voz grave, una voz bonita, ¿vale? Cuando estamos hablando cerca del micrófono, conseguimos esa presencia en la voz, esa voz radiofónica un poquito, ¿no? Y eso es lo interesante de estos micrófonos y creo que es uno de los puntos por los cuales se utiliza en streaming y se ha diseñado un poco específicamente para ser utilizado en voces. Luego tenemos una pequeña atenuación en la zona de medios, en la zona más nasal de 500 Hz y así. Luego tenemos un pequeño repunte en la zona de 1000 Hz para dar pues esa inteligibilidad, ese agudo más agresivo, ¿vale? Pero que se entienda bien la voz y que destaque bien la voz. Y luego en la parte de agudos tenemos unas montañitas en la zona de 8, 10, 12 1000 Hz, que es ese aire de esas respiraciones, ¿no? Y que le da ese brillo a las voces característica. Y bueno, por eso, si analizamos la respuesta en frecuencia, podemos decir que estos son micrófonos pensados para utilizar en broadcast, en streaming, para podcast, ¿vale? Y muy concreta y muy específicamente para voces. El Shure SM7 tiene la espuma, el Rode PodMic lo lleva adentro, lleva una espumita como muchos micrófonos también llevan, y creo que es interesante el hecho de utilizar un micrófono dinámico para estas labores más que un micrófono de condensador. ¿Qué pasa con el micrófono de condensador? Si colocamos delante un filtro antipop y tenemos que salir en cámara, vamos a tener el micrófono más el filtro delante de la cámara y eso estéticamente no queda demasiado bien, ¿vale? Por esta razón, yo me decanté a coger micrófonos dinámicos, que no hace falta colocar aquí delante un filtro antipop y que me era mucho más práctico funcionar con micrófonos tipo dinámico. Probablemente lleves casi todo el vídeo preguntándote qué es esto de aquí. Esto de aquí es una cajetilla Klartechnik Mic Booster de 2 canales en concreto, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? A lo mejor ya tienes uno de estos dos micrófonos y te has dado cuenta de que a veces te falta volumen, que suena flojo, que empiezas a subir el gain de tu tarjeta de sonido y no acaba de sonar. ¿Por qué es eso? Estos son micrófonos, en concreto el Shure SM7 es un micrófono muy duro. Está pensado para trabajar con previos que puedan dar unas ganancias muy altas. Estamos hablando de ganancias alrededor de 70 decibelios. Es un micrófono con una construcción y un nivel de salida bajo. ¿Qué pasa cuando lo conectamos a una tarjeta de sonido tipo home studio, como puede ser esta o como puede ser cualquiera de las que tengáis vosotros en casa? El problema que tenemos es que la ganancia no es capaz de amplificar tanto la señal como necesita este micrófono. El Rode PodMic, al ser un micrófono clon o copia prácticamente del Shure SM7, le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Y ahora lo vamos a ver dentro de un rato. En nuestra interface, el problema que tenemos es que empezamos a subir la ganancia y el micrófono todavía no suena con la presencia y no suena con los niveles a los que querríamos trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace falta? Poner una pequeña cajetilla como esta, que es un mic booster, que esto le da más 20 decibelios de amplificación a la señal sin ningún tipo de ruido de fondo. Y cuando digo ningún tipo de ruido de fondo, es ningún tipo de ruido de fondo. Yo lo he probado, he hecho muchas pruebas y estoy súper contento con esto. Os voy a dejar enlaces de todo abajo en la descripción como siempre, ¿vale? Ahora luego os enseñaré qué pasa cuando utilizamos el mic booster y cuando no lo estamos utilizando para que veáis un poco la diferencia. También el problema de cuando no trabajamos con el mic booster es que empezamos a subir tantísimo la ganancia que al final lo que estamos amplificando también es la relación, o estamos perdiendo la relación señal-ruido, ¿vale?
Estas interfaces son interfaces relativamente baratas, ¿vale? La verdad que son interfaces baratas, con una relación señal-ruido más bien pobre, no es equipo 100% profesional de estudio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que subimos mucho la ganancia, electrónicamente subimos muchísimo el ruido de fondo que tiene la propia interface, ¿vale? Y eso pues nos hace no obtener una buena señal, relación calidad-ruido, y tenemos nuestra voz con un pequeño ruido de fondo que no queremos tener. Solución para eso: el Klartechnic Mic Booster. Este es de 2 canales y también tenéis el de 1 canal. Bueno, vamos a ir con el audio test, que es lo que nos interesa a todos, y vamos a escuchar los dos micrófonos planos, sin ningún tipo de ecualización, sin ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Lo que he hecho es equipararlos en cuanto a volumen. Tengo que decir que el Shure SM7 está un pelín más apretado de gain, aunque tengamos puesto de por medio el Mic Booster, está un pelín más apretado de gain que el Rode PodMic, pero bueno, sin más, es un detalle, ¿vale? Vamos a escuchar qué tal suena uno, qué tal suena el otro, hacemos la comparativa sin Mic Booster y sacáis vuestras propias conclusiones. Hola y bienvenidos, estáis escuchando mi voz a través del Rode PodMic. Ahora mismo tengo la boca colocada a 3-4 dedos aproximadamente del micrófono, ¿vale? Y podría alejarme un pelín más y seguramente no pasa nada. Sí que tendréis mi voz un pelín más flojita, pero estamos haciendo una buena captación. Si de lo contrario lo que queréis es una voz más grave, nos podemos acercar un poquito más al micrófono, teniendo en cuenta que, bueno, no saturar la señal, y este es el resultado, ¿vale? Como podéis ver, estoy intentando forzar alguna P y algún golpe de aire para que veáis que está actuando el filtro antipop, ¿vale? Pero juzgar vosotros mismos qué tal suena el micrófono. Esta sería una posición natural, una posición en la que yo estoy hablando con alguien durante mi stream, o que lo tengo un poquito alejado para que se pueda ver bien mi cara y el micrófono no esté en mitad de la cara. Y bueno, esta sería la sonoridad del Rode PodMic. Ahora estáis escuchando mi voz con el Shure SM7, ¿vale? Como podéis ver, es un pelín más oscura y cabe decir que tenemos los filtros completamente planos. Es decir, si vemos que tiene más cuerpo, más grave que el Rode PodMic, podríamos colocarle el filtro de corte en graves, y si nos falta un poquito de brillo, podríamos colocarle el realce en agudos para intentar equiparar una sonoridad con la otra, aunque tampoco es lo suyo, ¿vale? Si te compras un micrófono, lo suyo es que suene bien. Ahora mismo estoy hablando a unos 3-4 dedos también del micrófono y me puedo alejar un poquito, ¿vale? Es un micrófono cardioide, micrófono direccional, y aunque me aleje siempre en el eje del micrófono, pues bueno, seguimos haciendo una buena captación, ¿vale? Hemos escuchado el Rode PodMic, estamos escuchando el Shure SM7 sin ningún tipo de proceso de ecualización ni de compresión, ningún tipo de proceso, para que veáis qué tal suenan estos dos micrófonos y hacer la comparativa y ahora juzgar por vosotros mismos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ir sacando vuestras propias conclusiones. Yo no me voy a decantar por ninguno de los dos, ¿vale? Porque así soy totalmente neutral. Simplemente, ya sabéis mi experiencia. Yo me compré 4 Rode PodMics y los usamos en el programa de Talkback. Bueno, juzgar vosotros mismos. El Shure SM7 y el Rode PodMic son dos micrófonos que se pueden comparar, a pesar de que uno vale casi 4 veces menos que el otro, y que están a la altura y que os van a dar unos resultados excelentes. Eso sí, las dos grabaciones que habéis escuchado comparando los dos micrófonos están pasados por el Klartechnic Mic Booster, ¿vale? Ahora no he tocado absolutamente nada de ganancias. Como habéis podido ver, estábamos trabajando a unos niveles normales, con una captación normal, y ahora lo que voy a hacer es hacerle un bypass al Klartechnic Mic Booster, ¿vale? Voy a desconectar y voy a conectar los cables sin pasar por él, y vais a ver la diferencia de volúmenes y la diferencia de señal. Pues bien, ahora mismo estáis escuchando mi voz a través del Rode PodMic. Me acerco muchísimo al micrófono y grito porque hemos perdido esa amplificación que nos da el Klartechnic Mic Booster, ¿vale? No sé si estáis escuchando mi voz o voy a tener que subir un poquito el volumen luego en postproducción para que se escuche lo que estoy diciendo. Pero yo aquí, en los niveles de entrada de mi interface, no veo que se ilumine ningún LED. Lo mismo pasa con el Shure SM7, ¿vale? Ahora mismo no tenemos conectado el Mic Booster y tenemos una caída de 20 decibelios. ¿Vale? Ahora tengo la ganancia de la entrada del Shure SM7 a todo lo que da. Y este es el volumen que tenemos. ¿Cuál es el problema? Si quiero un poquito más, no puedo tener ese poquito más. Y si quiero un poquito menos, ya la relación con la que trabaja aquí el previo no es buena, ¿vale? No hay una buena relación de trabajo. Entonces, es 100% necesario que utilicéis el Klartechnic Mic Booster. Como habéis podido ver, un Mic Boost es 100% necesario para este tipo de micrófonos. Si vais a utilizar micrófonos de otras características, probablemente no pase nada conectándolo directamente a la interface que tenéis. Es una interface relativamente calidad home studio, vamos a decirlo así, ¿vale?
Pero si no, lo que os va a salvar la vida es este cacharrito. Los hay de muchas marcas y hay muchos modelos. Una de las opciones más económicas que encontré, la compré para probarlo y estoy encantado. Solo os tengo que decir que esto sí que va alimentado con Phantom Power. Entonces, lo que tenéis que hacer es conectar la entrada del micrófono en el input y la salida en el output. Desde la interface activamos los más 48 voltios y ya estamos alimentando, ya está. Esto no tiene ningún switch, ningún botón ni nada. Simplemente damos Phantom y esto ya nos mete un boost de más 20 decibelios que nos va a solucionar la vida. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que no me esté dejando nada, que haya quedado un vídeo interesante, sobre todo para los que tenéis las dudas de qué hacer, qué micro comprar. Si estáis entre estos dos micrófonos, estabais buscando un vídeo que los compararan, teníais el problema de que os suena flojito el micrófono, acabáis de encontrar la solución, ¿vale? Tenéis todos los enlaces aquí abajo. Y ahora lo que voy a hacer en otro vídeo que subiremos próximamente es un vídeo exclusivo en OBS hablando un poco de 4 técnicas y 4 cosillas que hay que tener en cuenta para el audio en streamings. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, tienes alguna duda, te puedes ir aquí abajo en los comentarios y yo trato de responderos siempre. Dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.